Bueno, vamos a empezar hoy con el análisis del Fostech FPV. A ver si esta vez no se enfada nadie, no vaya a ser que el fabricante me mande una banda de ninjas y tengamos problemas aquí en la universidad. Bueno, lo primero que os voy a enseñar, porque es interesante, es el motor que equipa. Utilizan el U82, es un motor relativamente nuevo. No lo había visto, se me había pasado la vez anterior. Es una máquina realmente buena porque cumple todo lo que cumplen las máquinas industriales. Voy a dar una pasada rápida porque luego si queréis mirarla con calma y os surge alguna duda, como este es mi campo de trabajo habitual, solo tenéis que comentarme y os digo. Bueno, ahí tenéis el aspecto. Se fabrican diferentes KVs y empezamos con las cosas que tiene. Bueno, dicen que tiene 14 patentes. Eso que no está muy bien, pero que no os llame tampoco mucho la atención, porque raro es quien no trabaja en la universidad o en un centro de investigación y haciendo proyectos de las convocatorias nacionales o europeas. Todo el mundo acaba teniendo patentes, o sea que esto a las 14 patentes no le dais tampoco demasiada importancia. Dice que encaja con estas hélices nuevas que sacaron ultraligeras. Esto de la onda senoidal ya os la contaré después. El tipo de variador también lo veremos. Y el devanado con conductores de plata, bueno, es casi un exceso. Ya lo comentaremos también un poquito más adelante. Todo esto, según ellos, incrementa el rendimiento un 15%. Está pensado para equipos donde quieras ir al mínimo de consumo y máximo de autonomía. Bueno, seguimos hacia abajo, ¿vale? Aquí tienen una comparativa de las diferentes versiones. Me gusta mucho cómo trabaja este fabricante porque es muy detallado y he metido en banco de ensayos 3 modelos diferentes. 2 del U7 y uno de los pequeñitos. Y todos los datos que ponía el fabricante sobre funcionamiento con su motor y su hélice los superó en el banco de ensayos. Todavía salieron mejores que los que aparecen aquí. O sea que en ese sentido me parecen absolutamente extraordinarios porque yo creo que hasta se curan en salud poniendo un poco menos de lo que realmente da el equipo. Aquí veis una curva que ya conocéis. Conforme vamos subiendo el empuje, pues la eficiencia, el rendimiento en gramos por vatio va bajando. Es una cuestión que ya expliqué en su momento en otro vídeo. Bueno, dice que utilizan conductores de plata importados. A ver, si pudiéramos todos los cables serían de plata. La resistividad de la plata es varios órdenes de magnitud inferior a la del cobre. Lo que ocurre es que para longitudes cortas, pues la diferencia no es muy apreciable. En este caso, ellos dicen utilizar la plata, y tienen razón, evidentemente, esto no lo puede negar nadie que trabaje en máquinas eléctricas, porque reducen lo que nosotros llamamos pérdidas en el cobre. Acordaos que creo que os lo conté, pérdidas en el cobre son las pérdidas en forma de calor en los conductores, decimos en el cobre, porque casi siempre es cobre, y las pérdidas en el hierro son las pérdidas magnéticas. Bueno, pues cuando circula corriente por un conductor, como el conductor tiene una resistencia eléctrica R, se pierde una potencia que es R por I al cuadrado. Si pongo un cable de plata que la resistividad es mucho más baja, como esa resistencia es el producto de resistividad por longitud de cable dividido por sección, pues el calentamiento es mucho menor y pierdo mucha menos potencia. Bueno, pues ellos usan cables de plata, pues genial, porque mejor que la plata no existe ningún otro conductor. Sería estupendo para las eléctricas que la plata estuviera regalada y las líneas se pudieran construir con un cable de plata y no de aluminio como es el habitual, porque pesa menos, porque se ahorrarían una pasta con lo que se pierde en los tendidos eléctricos que son largos. Bueno, pues ya sabéis, conductores de plata, bajamos las pérdidas, el calor y aprovechamos más la potencia. Bueno, siguiente cosa peculiar que tienen. Tienen los imanes curvados. Los que conocéis los motores brushless desde el principio, a lo mejor si no trabajáis en máquinas eléctricas esto no lo sabíais. Los imanes pasaron de ser ferritas, imanes cerámicos que casi no tiraban nada. Teníamos unos motores Mabuchi que
al principio de los 90, a finales de los 80, nos daban 300 gramos de empuje y todo el mundo se reía. Luego vino el aluminio níquel cobalto, que era un poco mejor. Después vino el samario cobalto, que ya tenía una densidad de flujo importante y que está volviendo a la vida otra vez porque se emplea en tracción eléctrica, porque soporta bien la desmagnetización. Eso es una cosa en la que trabajan unos compañeros. Y por último están los de neodimio hierro-boro. El problema del neodimio hierro-boro era que la fabricación del imán, que se hacía con un sinterizado de polvo, no se podía hacer nada más que en forma de paralelepípedo, pues cubitos rectangulares. Hay una empresa que se llama Dexter Magnetics, que debe estar poco menos que en la quiebra americana, en la quiebra gracias a que los chinos se compraron todos los sitios donde hay imanes permanentes y ahora lo fabrican todos ellos, que fueron los primeros en conseguir hacer imanes curvos, pero mucho más curvos que esto, Me refiero a imanes curvos para motores industriales, motores síncronos, donde la curvatura del imán recorre una buena parte de este espacio que veis aquí, que nosotros llamamos entre hierro, porque hay hierro normalmente a los dos lados, aunque en este caso hay imanes a los dos lados. Que el imán sea curvo, ¿qué ventaja nos da? Hombre, primero, ocupamos más espacio con imán, menos espacio con aire, más densidad de flujo, menos par, y tenemos una onda de par mucho más estable, más fina. El movimiento de la hélice es más suavecito. Hay lo que nosotros llamamos menos armónicos de par. Si fuera, por ejemplo, un motor que moviese un torno de control numérico, si el par del motor oscila, pues haríamos unos acabados superficiales indecentes. Si no oscila, no. Pues en este caso tenemos una marcha del motor más suave y mejor rendimiento con el imán curvo. Que ya os digo que los imanes curvos ya hace muchos años que se fabrican. El máximo empuje 7,3 vatios. Está pensado para cargas pesadas. Aquí hace una comparativa. Obviamente, si el motor va muy bien refrigerado, puede trabajar a temperaturas altas. Otra de las cosas que surgió estos días en los vídeos anteriores. Primer problema es que si sube la temperatura, el motor se me calienta y pierdo rendimiento. Bueno, pues si tengo el motor más fresquito inicialmente, soporto más temperatura. El sistema de ventilación es una de las patentes de T, no solo de este motor, sino de todas las otras series, que en este caso veis que tiene el aspecto que utilizan siempre. Esto es como un extractor, coge aire de la parte inferior y lo saca por la parte superior. Bueno, protección del motor para un vuelo más seguro. IP55. Esto está pensado para que soporte agua y polvo. Bueno, perdonad que esté en inglés, pero es que es una de las asignaturas que damos en los grupos bilingües. El índice de protección SIP55 que aparecía corresponde o bien a la norma UNE española, la 2324, o a la equivalente europea, que es de la Comisión Electrotécnica Internacional. Indica el grado de protección de la máquina, no me voy a enrollar mucho, se aplica a máquina eléctrica y a todos los equipos eléctricos, solo que en el caso de motores solamente se utilizan 2 cifras. Entonces va el índice IP seguido de 2 cifras. La primera cifra, ¿qué indica? Pues la protección de las personas ante un posible contacto en tensión o a que le pille el dedo una parte móvil, y la protección de la máquina ante la entrada de algún residuo sólido. IP5 en la primera cifra indica que la máquina está protegida contra la entrada de polvo. Ojo que hay un IP6 que es máquina hermética completamente. En este caso no sería aplicable porque no ventilaríamos. Entonces, si entra el aire, tiene que haber hueco para que entren partículas. O sea que un IP5 en la primera cifra es una máquina con una envolvente muy cerrada y muy buena, ideal para volar en una zona donde tienes arena, polvo, que no se te meta entre los imanes y demás. Y la segunda cifra pues indica la protección contra los efectos del agua. Va de 0 a 8. 8 es una máquina que puede trabajar sumergida en una explotación
submarina donde estemos bombeando petróleo de una plataforma. Y IP5 es protegida contra los chorros de agua. Es decir, que le puedes coger una manguera y darle un manguerazo desde cierta distancia sin que se dañe. En este caso, bueno, pues protegida contra la lluvia, obviamente puede funcionar en lluvia. Bueno, como veis, indica claramente que lo que protege es de partículas de 1 milímetro, que es lo que pone la norma además. ¿Veis? La rejillita y todo el cierre. Bueno, otra cosa muy importante, esto sí es importante. Hierro aleado con silicio. Cuanto más finitas son las chapas que forman los polos magnéticos, menores pérdidas magnéticas tenemos. Ya veis que el devanado es todo él de hilo de plata. Por eso, en este caso, como hay una cierta longitud, se justifica el utilizar plata. Bueno, pues el que sea chapa fina, de calidad y aleada con silicio, lo que hace es que no se induzcan en los polos corrientes parásitas, el motor se calienta menos y el rendimiento sube. Y luego, esto es nuevo en este fabricante, bueno, pues le hicieron una prueba con lo que aguantó 48 horas sin problema en una cámara supongo que una cámara de niebla salina, que la tenemos en el departamento de materiales aquí. Nada, es como una neverota grande donde fijas el nivel de humedad, el nivel de salinidad, metes el equipo y miras a ver cuánto aguanta. Bueno, cojinetes importados que serán buenos, que tampoco se corroen con la prueba de salinidad. Y aquí aparecen unos datos que parecen muy raros. Bueno, este es el código del imán que utilizan. Y aquí aparecen dos parámetros que son lo que nosotros llamamos campo coercitivo y magnetismo remanente. Estos son parámetros de lo que se llama el ciclo de histéresis. Y aquí las máximas temperaturas de funcionamiento. Os pongo una diapositiva dentro de un minuto y os explico lo que es. Son valores realmente buenos. Estamos por encima de un Tesla, 1,35 teslas aproximadamente, y el magnetismo, la fuerza coercitiva, ya os explicaré que no es un parámetro que nos sirva para mucho, lo que nos sirve realmente es el remanente. Las temperaturas máximas de funcionamiento aquí son altísimas. Yo este 180 lo veo un poco en el límite y os explico por qué. Hay una temperatura que se llama la temperatura de Curie, que supongo que la descubrirían la pareja de esposos Curie, que fueron un par de cracks de la historia de la ciencia, a partir de la cual un imán permanente pierde todo el magnetismo. Y está en torno a 200 y pocos grados para el neodimio y hierro boro. Yo nunca llevaría un motor de estos caliente, porque aparte se pierde muchísimo rendimiento. Os voy a enseñar ahora lo que es la remanencia y el campo coercitivo. Bueno, cuando tenemos un material magnético, esto es de la misma asignatura. Si en este caso esto está pensado para un material para chapa magnética, si le aplicamos una tensión variable que crea campo magnético, resulta que el material se va magnetizando, luego le cambiamos el sentido de giro, el sentido de referencia a la corriente y se va desmagnetizando, y en definitiva, bueno, esto que aparece en verde es lo que se llama el ciclo de histéresis del material. Bueno, pues resulta que en materiales magnéticos duros, que es como llamamos a los imanes permanentes, este ciclo es muy ancho, y en materiales como la chapa de los transformadores de distribución de las plantas eléctricas, pues el ciclo es muy estrechito. Entonces, ¿qué es esa remanence que aparecía por ahí en el catálogo? Pues es el magnetismo, la cantidad de campo magnético que nos queda en el material cuando no excitamos con una fuente externa. Es decir, cuando no le aplicamos corriente de ningún tipo. Pues obviamente cuanto más alta es esa remanence, pues más
cantidad de campo magnético tiene el imán y por tanto más par va a ser capaz de producir. El otro campo que os aparecía, que es el campo coercitivo, bueno, pues se define de una forma un poco tonta. Es la cantidad de corriente que tendría que meter, para entendernos así rápidamente, en sentido contrario, para devolver el material a su punto originario, donde no tiene magnetismo remanente de ningún tipo. En resumen, que si veis imanes para motores de RPA, cuanto mayor sea esa remanence que os va a venir en teslas, cuanto más se aproxime a 2 teslas, pues tanto mejor, porque más ancho será el ciclo de histéresis y más par vais a tener. Cosa importante, si cargáis más de la cuenta un motor y se calienta, cuando está hecho con imanes permanentes, este ciclo se estrecha por aquí y por aquí, y aunque inicialmente tengamos aquí 1,5 teslas, calentito, se va aquí abajo. Y como se vaya abajo, pues se nos va mogollón de par. Por eso yo hacía un comentario en un vídeo anterior de no metáis una hélice grande porque vais a calentar los imanes, se va a estrechar el ciclo de histéresis y las gallinas que entran, por las que salen. Se supone que va a empujar más, pero no va a ser así. No esperaba dedicar tanto tiempo a esta parte del catálogo, pero es que es tan excepcionalmente bueno y creo que os puedo contar tantas cosas útiles que se va a alargar un poco. Bueno, ellos insisten una vez más en que el devanado está hecho con cable de plata. Por supuesto, en la foto pusieron uno donde no hay una sola espira que no esté milimétricamente pegada a las restantes, aunque es cierto que la calidad de fabricación es muy buena. Mirad, aquí hay otro detalle importante. Utilizan una aleación de aluminio. Las aleaciones de aluminio son muy variables. De hecho, utilizan una, en este caso, aeronáutica. El aluminio se mezcla con otros metales. De hecho, el más conocido es lo que llamamos dural o duraluminio, donde el aluminio se mezcla con cobre, manganeso, cromo, zinc. Bueno, se le da más rigidez mecánica, tiene más resistencia a la tracción. En este caso, esta aleación 70-75, bueno, pues no la conocía, pero es muy fácil encontrarla. Solo tenéis que meter, como ya sabemos que todas las aleaciones, hay una serie de códigos para las aleaciones de metales, pues buscáis aleaciones de aluminio para aviación y la tenéis aquí. La 70-75 pues tiene en total pues 5,6% de zinc, 2,5% de manganeso, 1,6% de cobre y un 0,23% de cromo. La aplicación es universal, aeroespacial, bueno, pues para envolventes de satélites, ¿vale? Es un aluminio estupendo y más resistente, que eso está bien porque en los U7V2 el aluminio es muy blando y cuando tienes hélices de mucha longitud, un pequeño toquecito en el suelo te deforma la campana. Entonces, que le hayan dado más rigidez estructural para una hélice tan grande es lógicamente una idea industrial de sentido común. Porque estamos viendo una máquina que no es una máquina de hobby, esto es una máquina profesional de verdad. Luego, más cosas. La hélice que incluyen aquí. Bueno, pues incluyen una hélice que llaman ultralight. Esta no la conocía. Reducen el peso de 90 y pico gramos a 55. Hombre, 320 en un cuadricóptero, que es medio kilo en un hexacóptero, es una buena reducción de peso. Si habéis taladrado alguna, que lo dudo, porque al precio al que están no es buena idea andar haciéndoles agujeros. Yo lo tuve que hacer para adaptarlas a unos motores Dualski de una ñapa de estas de 40.000 euros que no vuelan ni para atrás. Veréis que en el interior hay una resina que no sé qué material es y el exterior es una concha, una capita de carbono. Es la misma tecnología de fabricación que ya se usaba en competición en F5J. Pero está muy bien que la hayan aligerado. Y luego, respecto del variador, aparecen dos cosas. FOC, que lo tenéis aquí,
y sine wave driving. Bueno, esto no hay mucho que hablar de ello porque tendría que meterme en temas de automática que además no me gustan en absoluto. ¿Qué es sine wave driving? Si buscáis en el canal el vídeo de cómo funciona el variador de un motor, pues veréis que al motor le entran unos pulsitos así cuadrados que yo os los llamé PWM o modulación en ancho de pulso. Bueno, pues existen muchas estrategias de modulación. Una de ellas es la modulación senoidal. Se compara una onda senoidal, que se llama moduladora, con una onda triangular, que se llama portadora. Y de ahí te sale esos pulsitos. Bueno, pues esta modulación senoidal existe en variadores industriales desde hace muchísimos años, de toda la vida. ¿Qué consigues con esa modulación? Pues que la marcha del motor sea más suave. Y FOC es control de campo orientado. Estáis acostumbrados a oír hablar del firmware, que si VHL responde más rápido, que si Simon K responde más rápido. Bueno, pues el firmware no es más que el algoritmo de control que va dentro. El algoritmo de control de campo orientado, bueno, pues explicado, me van a matar los compañeros de automática por decir esto. Explicado así en 2 palabras significa que tienes cierta capacidad o que puedes manejar por un lado la velocidad y por otro el par, dentro de lo que es el algoritmo de control. El resultado de la combinación de las 2 cosas es lo que tienes en una máquina industrial. De hecho, es lo que nuestros alumnos utilizan para accionar un motor feísimo, enorme Siemens de 11 kilovatios y donde aprenden cómo se hace el control de velocidad. Resultado final: control de la velocidad mucho más preciso, respuesta al acelerador instantánea e incluso, como no lleva encoder, pues probablemente estimación de la posición del rotor ideal y funcionamiento mejor y quizás con un poquito más de rendimiento. Hablan también en algún lado del rendimiento del variador, que es una cosa que nunca mencionamos. En el variador hay unos transistores MOSFET que conducen, abren y cierran. Cuando los MOSFET son de buena calidad y están cerrados, se convierten en una pequeña resistencia. Esa resistencia se llama resistencia de canal. Como toda la corriente del motor pasa por esa resistencia, pues el variador se calienta. Claro, se calienta tanto más cuanto más alta es la resistencia de canal del MOSFET. Entonces aquí habrá unos MOSFET de calidad, como es lógico, en los que vais a perder menos energía. Daos cuenta que toda la tensión de batería pasa a través de esos interruptores y cuanta más cae ley de Ohm, V igual a I por R en los MOSFET, menos le llega al motor. El rendimiento de un variador de estos, entendido como potencia que le viene de la batería y potencia que llega al motor, pues hombre, en una máquina industrial grande sobrepasa el 90%. Pues por aquí me imagino que andarán parecido. Yo tengo de 60 y 80 amperios en versión normal, incorporan protección térmica, son una maravilla y el precio muy asequible. Aquí con el radiador ya en la parte exterior, pues hombre, ya vamos a lo que sería una máquina puramente industrial y un producto calidad top 10 mundial, esto es, o top 40. El sistema de anclaje de la hélice varió. Antes había un casquillo de latón que se ponía en el centro, ahora es un poco más grande, mejor que el anterior, y por fin algo que esperábamos encontrar, que son hélices T plegables, porque las hélices que no pliegan cuando son grandes, pues imaginaos el trastorno que significa el transporte. Bueno, pues si tienes la hélice plegable ya no tienes que andar desmontando, que es un foco de posibles castañazos terrible, y lo que haces es simplemente doblarlas. También es cierto que en la plegable es habitual tener un puntín menos de rendimiento, pero he metido en banco de ensayos y tengo por ahí curvas de diferentes hélices. No sé si os lo puedo abrir desde aquí para que lo veáis. A ver dónde lo tengo. Vaya.
no quería alargar el vídeo. Aquí, perdón. Bueno, aquí tenéis una estimación. Este es un estudio hecho para la reparación de un equipo de Italdrone que costó lo que un Mercedes. Bueno, pues esto que tenéis en verde es el rendimiento de una hélice T, que como veis con 48 amperios de consumo estamos en un empuje, bueno, hay unas interpolaciones polinómicas y tal, pero no tienen mayor importancia. En un empuje de 5,5 kilos. Esta gris que aparece en medio es una Dualski de madera, que va muy bien. Y esto que veis por aquí, que se dispara a 70 amperios, es lo que el fabricante, en un alarde de ahorrarse el dinero que cuesta la hélice, pues puso para variadores de 50. Pues ya veis que la hélice T, la compares con lo que la compares, y sobre todo en el régimen de máximas revoluciones tiene un rendimiento extraordinario. Me sorprendieron mucho estas Dualski de madera, ¿eh? Tienen un precio similar. Ya veis que van bastante bien, pero bueno, un poquito por debajo. Yo creo que no vais a encontrar una hélice con mejor diseño que la T, por mucho que busquéis en este momento. Y con esto acabamos de ver, parezco un representante de motores T, pero es que ¿qué le voy a hacer? Yo trabajo en máquinas eléctricas. Si encuentro un fabricante que me trata como me tratan los fabricantes de motores industriales, y me vengo arriba. Están todos los datos del motor aquí. Entonces lo siguiente que vamos a ver es las especificaciones en 3 minutos, donde veréis cómo ellos te indican cómo dimensionar tu multirotor. Para 7,3 kilos de empuje, que en alguna parte del vídeo no sé qué unidad fue la que dije, cómo tienes qué peso máximo tienes al despegue. Y veréis que sale la cuenta de la vieja de siempre. Espero que el vídeo no os resulte muy pesado y que lo veáis con calma, porque esto os permite ya interpretar todos los datos que pueden aparecer en cualquier motor. No esperéis encontrar nada equivalente en ningún otro fabricante, estuve mirando KDE, que tienen muy buena pinta, pero no llegan a este nivel de detalle ni lo... Bueno, como veis me he ido a la página de especificaciones directamente para terminar ya esta parte. Me voy directamente aquí al de 85 kV. Bueno, hubo quien se enfadó conmigo porque los cálculos estaban, mis cálculos, que no hice cálculos y lo que hice fue la cuenta de la vieja, estaban mal hechos. Bueno, pues aquí tenemos al fabricante. Este motor empuja 7,3 kilos. ¿Qué nos dice el fabricante? Pues que para 7,3 kilos de empuje por motor, si diseñamos un cuadricóptero, que no pese más de 10 kilos. Si diseñamos un hexacóptero, que no pese más de 15 kilos. Y si diseñamos uno de 8 rotores, que no pese más de 20. ¿Qué pasa? ¿Que se volvió loco? No, pues es que es la cuenta la vieja. Para 4 rotores, 28 kilos. Peso recomendado 10. Relación empuje-peso 2,8. Para 6 rotores, 7,3 kilos por 6. 6 por 7, 42, 40 y pico kilos. Peso 30. Relación empuje-peso en torno a 2,5. Para 8 rotores, 7 por 8, 56. Peso 20. Relación empuje-peso en torno a 2,5. Así que no descubrimos, yo no invento la pólvora. Es que esto es otra caballo rey. El que lo está poniendo aquí, ¿qué está pensando? Que podamos volar, virar, soportar un factor de carga de 2 y no andemos con el equipo que sí podría volar con una relación de empuje menor, pues ahí casi paseando a Miss Daisy, tiqui 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 despacito y no ladeándolo, no vaya a ser que en el viraje se nos venga abajo. Bueno, esto no hago ni la cuenta. Ya veis que siempre aparece esa cifra mágica del 2,5. Bueno, pues os hago unos comentarios del Fostech FPV y ya habéis visto un motor espectacular.